Una feliz mañana, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Comenzamos. El organismo anticorrupción de Hong Kong arresta a 6 personas en el marco de la investigación por el incendio masivo que afectó al complejo residencial del distrito de Tai Po y donde ya son 128 los muertos. Las autoridades denuncian que el fuego se propagó por el sistema de andamios de bambú. Segundo día del Papa León XIV en Turquía. El pontífice y el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos orientales, celebran 1700 años del Concilio de Nicea en la antigua Basílica de San Neófito de Iznik. Ampliamos desde Estambul. Y el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que detendrá la inmigración que proviene de países, según él, del tercer mundo. El anuncio llega después de que un ciudadano afgano disparó contra miembros de la Guardia Nacional y que una de ellos falleciera producto del ataque. Hay indignación en Hong Kong a medida que crecen las denuncias del uso de material inseguro en las renovaciones de 7 torres residenciales de gran altura que quedaron envueltas en llamas. Según informó el medio South China Morning Post, el organismo anticorrupción de Hong Kong arrestó a 8 personas en el marco de la investigación por este incendio masivo, donde ya fueron confirmados 128 muertos. Las autoridades informaron el año pasado a los residentes del complejo de viviendas que se enfrentaban a riesgos de incendio relativamente bajos, tras quejas continuas por los peligros de las obras de renovación. Creemos que el incendio se inició en la red protectora instalada en el exterior de las plantas bajas, cerca de la casa Wang Xiong. Luego se propagó rápidamente hacia arriba tras prender fuego a los paneles aislantes de poliestireno, alcanzando varias plantas. En poco tiempo el incendio se extendió a otros 6 bloques del tribunal Wang Fuk. El calor incendió los paneles de espuma fijados a los marcos de las ventanas, provocando la explosión de los cristales y permitiendo que las llamas se extendieran rápidamente al interior. En más noticias, sigue el recorrido del Papa León XIV por Turquía. Tras reunirse con obispos, sacerdotes y laicos católicos en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul, el pontífice conversó con el gran rabino de Turquía y, junto al patriarca ortodoxo del país, conmemoró 1700 años del Concilio de Nicea, precisamente desde la antigua Basílica de San Neófito de Iznik, el sitio de la antigua Nicea. Desde Estambul nos explicaba nuestro corresponsal Adrián Rocha. Este ha sido precisamente el gran motivo por el cual el Papa ha realizado durante este 2025 este primer viaje, que ha sido sobre todo en Turquía, porque fue en Nicea en el 325 cuando se celebró el primer concilio de la Iglesia naciente, en ese momento en el 325 después de Cristo, que sirvió sobre todo para establecer los cánones de la Iglesia y del cristianismo que después pasarían, cuando ocurrió el cisma dentro de la Iglesia, tanto a ortodoxos como a cristianos católicos primero, después sobre todo por supuesto protestantes y demás credos cristianos. Este es de hecho el gran objetivo del Papa León en su viaje a Turquía, que sigue la estela del Papa Francisco, quien fue de hecho el que organizó este primer viaje, que intentaba crear más lazos y vínculos entre las iglesias católicas de Roma y la ortodoxa de la antigua Constantinopla. Recordemos que el patriarca de Constantinopla, que está también hoy en esta misa que se celebra en la antigua ciudad de Nicea, es el líder espiritual de todas las iglesias ortodoxas del mundo. Tiene una excelente relación con el Papa Francisco y busca también tenerla con el Papa León, con quien deberán llegar a algún tipo de acuerdo o declaración conjunta, sobre todo firmada mañana, al que supuestamente estrecharán más lazos entre las dos iglesias. Y según se rumoreaba antes con el Papa Francisco, algo que se desconoce hasta la fecha, es que es posible que ambos líderes lleguen a algún tipo de acuerdo para celebrar fechas religiosas en las mismas fechas del calendario. Recordemos que en la actualidad la ortodoxia celebra, por ejemplo, Pascua y Navidades 1 o 2 semanas después que lo que marca el calendario de la Iglesia Católica. En una nueva ofensiva contra Cisjordania, Israel está nuevamente bajo sospecha de cometer ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos palestinos. Un video mostró cómo 2 hombres aparentemente desarmados y con las manos en alto fueron asesinados a quemarropa por soldados israelíes. Veamos el informe. Una operación que pone en el ojo del huracán el actuar de las tropas de Israel en la Cisjordania ocupada. 2 hombres presuntamente desarmados levantan sus manos en señal de paz en medio de un operativo. La respuesta: disparos de frente y a quemarropa.
Las autoridades palestinas identificaron a los hombres como Al-Muntasir Abdullah, de 26 años, y Youssef Azasa, de 37. Las fuerzas de ocupación israelíes ejecutaron a sangre fría a 2 jóvenes palestinos en Jenin, incluso después de que se hubieran entregado, una ejecución extrajudicial flagrante que consiste en una violación del derecho internacional humanitario. En un comunicado, el ejército israelí dijo que los 2 hombres eran militantes buscados que habían lanzado explosivos y disparado contra las tropas. Además, Israel dijo que investigaría los asesinatos. Los efectivos que dispararon a los hombres eran parte de la policía fronteriza, una unidad especial que a menudo opera junto con el ejército. El ministro de Seguridad Nacional ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la Policía Nacional, dijo que las fuerzas habían hecho lo correcto. Brindo apoyo total a la Guardia Fronteriza y a los combatientes de las fuerzas de defensa que dispararon contra terroristas buscados que salieron de un edificio en Jenin. Los combatientes actuaron exactamente como se esperaba. Los terroristas deben morir. Las muertes ocurrieron en el contexto de una operación militar a gran escala en la Cisjordania ocupada. Israel asegura haber intensificado su campaña en una ofensiva que ha dejado varios muertos y decenas de personas arrestadas. El número de muertos por las inundaciones en amplias zonas del sudeste asiático ascendió a 321. Las autoridades trabajan aún para rescatar a las personas varadas, restablecer el suministro eléctrico y las comunicaciones y coordinar las labores de recuperación, mientras las aguas comienzan a retroceder. Grandes zonas de Indonesia, Malasia y Tailandia se han visto afectadas por las lluvias torrenciales impulsadas por ciclones durante una semana. En la isla indonesia de Sumatra, gravemente afectada, se confirmó la muerte de 174 personas. Aunque la lluvia había cesado, 79 seguían desaparecidas y miles de familias se encontraban desplazadas. El presidente ruso Vladimir Putin recibió al primer ministro húngaro Viktor Orbán en Moscú para abordar la continuidad del suministro de crudo y gas a Hungría, así como los esfuerzos de paz en Ucrania. El jefe del Kremlin dijo que seguiría estando dispuesto a elegir Budapest como sede para reunirse con el presidente Donald Trump. Y es que Putin y el jefe de la Casa Blanca acordaron en octubre reunirse en la capital húngara. Pero el estadounidense canceló el encuentro, alegando que no quería que fuera una pérdida de tiempo. Orbán ha mantenido estrechas relaciones con Moscú pese a la guerra en Ucrania y sigue dependiendo en gran medida de la energía rusa, pese a los esfuerzos contrarios de la Unión Europea. Y en un momento crítico para Ucrania, las autoridades anticorrupción allanaron la residencia del hombre más poderoso después del presidente Volodymyr Zelensky, su jefe de gabinete, Andriy Yermak. ¿Podría este escándalo de corrupción hundir en las negociaciones de paz con Rusia y desestabilizar al gobierno en Kiev? Les ampliamos en el informe de Samuel Salgado Castro. Es el hombre en las sombras del poder en Ucrania, Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky y principal artífice de las negociaciones de paz. Este viernes su rostro aparece en la portada del medio ucraniano más conocido en el extranjero, The Kyiv Independent, que titula que Yermak podría ser imputado muy pronto, una afirmación atribuida a los investigadores que llevan un caso de corrupción en su contra y que hoy lo tienen contra las cuerdas. Las autoridades allanaron su apartamento y oficina en Kiev. En su cuenta de Telegram, el jefe de gabinete de Zelensky confirmó la información. Hoy la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania están llevando a cabo acciones procesales en mi domicilio. Los investigadores no encuentran ningún obstáculo. Se les ha concedido acceso total al apartamento y mis abogados están presentes, colaborando con las fuerzas del orden. Por mi parte, les estoy prestando toda mi colaboración. 8 sospechosos ya enfrentan cargos en la mayor pesquisa por corrupción de la era Zelensky. Un esquema de sobornos por $100 millones en la estatal Energoatom, el monopolio nuclear ucraniano. Fuentes de la investigación señalan a Yermak como el Alí Baba, el cerebro que habría orquestado mansiones de lujo cerca de Kiev, una de ellas destinada a él mismo. El escándalo estalla en el peor momento, mientras Kiev resiste presiones de Estados Unidos por un acuerdo de paz con Rusia. Zelensky se niega a destituir a su hombre de confianza e incluso lo nombró líder de la delegación ucraniana en Ginebra el 23 de noviembre, lo que genera furia en la oposición y grietas en su propio partido. Dentro y fuera de Ucrania ya hay críticas que amenazan la estructura de poder. Vamos a Italia porque este viernes se desarrolla una huelga general convocada por los principales sindicatos del país, en protesta contra el plan presupuestario promovido por el gobierno de Giorgia Meloni para 2026.
Este incluye un aumento del gasto militar en detrimento de los servicios públicos. Desde Roma nos amplía nuestra periodista Irene Savio. Sí, hola, ¿qué tal? Italia enfrenta otra jornada de protestas contra el gobierno de Giorgia Meloni y esta vez por las políticas de aumento del gasto militar de la primera ministra italiana. La movilización que se alargará durante todo el día de hoy y que está afectando especialmente al sector de los transportes ha sido convocada por algunos sindicatos izquierdistas que de hecho creen que Meloni está llevando Italia hacia derivas militaristas, también dañando el sistema de bienestar italiano. También protestan contra la última ley de presupuestos y contra esa promesa de Meloni al presidente estadounidense Donald Trump de llevar el gasto militar hasta el 5% del PBI en la próxima década. La movilización además coincide con el anuncio del ministro de Defensa Guido Crosetto de que planea presentar una propuesta ante el Consejo de Ministros italiano para introducir también en Italia el servicio militar voluntario, siguiendo así los pasos de Francia y de Alemania. Según Crosetto, el país necesitaría de unos 10.000 reservistas más en caso de crisis o guerra. Pasamos a Estados Unidos. El presidente Trump aseguró que detendrá la inmigración que proviene de países, según él, de tercer mundo. El anuncio llegó luego de que un ciudadano afgano disparara contra miembros de la Guardia Nacional y una de ellos falleciera este jueves por el ataque. Diego Bassani tiene la historia. Donald Trump intensifica su mensaje contra los migrantes. El ataque armado a tiros en Washington, que alcanzó a 2 miembros de la Guardia Nacional, de los cuales uno perdió la vida y que presuntamente fue perpetrado por un ciudadano de Afganistán, provocó el anuncio de nuevas medidas contra aquellos extranjeros que buscan establecerse en Estados Unidos. Detendré permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo, terminar con todas las admisiones ilegales de Biden y eliminar a cualquier persona que no sea un activo neto para los Estados Unidos o que no sea capaz de amar a nuestro país, terminar con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizar a los migrantes que socavan la tranquilidad doméstica y deportar a cualquier nacional extranjero que sea una carga pública, un riesgo de seguridad o no compatible con la civilización occidental. Un anuncio que se suma a la decisión de la Casa Blanca de revisar las denominadas Green Cards de ciudadanos de 19 países del mundo. En respuesta, este viernes, las Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos respetar los derechos de los migrantes. Estamos al tanto de los comentarios del presidente. Lo que diría es que todos los estados, independientemente, tienen obligaciones en materia de derechos humanos, y particularmente cuando se trata de preocupaciones de protección de personas que han huido de sus países y han buscado refugio en otros lugares. El FBI y los servicios de inmigración anunciaron que revisarán la situación de todos los afganos que ingresaron bajo la administración Biden y suspendieron todas las solicitudes de inmigración en curso por parte de los ciudadanos del país asiático, medida enmarcada en la nueva perspectiva migratoria estadounidense que, según el Instituto de Políticas de Migración, ha derivado en 340.000 deportaciones por parte del ICE en lo que va del 2025. Y la Corte Penal Internacional dictaminó que el expresidente filipino Rodrigo Duterte, de 80 años, debe permanecer detenido, a pesar de la apelación de la defensa para su liberación por motivos de edad y deterioro de su salud. Duterte, presidente de 2016 a 2022, fue arrestado y trasladado a La Haya en marzo por asesinatos durante su guerra contra las drogas, en la que miles de presuntos traficantes y consumidores de estupefacientes fueron asesinados. Deberá permanecer bajo privación de libertad a la espera de juicio. Hasta aquí las noticias. Siga en France 24 y buenos días.